Ok, bienvenidos a la segunda parte del repaso de la unidad 5. Entonces, donde nos quedamos es en el ejercicio 5, en el cual calculamos los moles de cada uno de los componentes de la mezcla de gases. Serían los moles de metano, los moles de etano y los moles de dióxido de carbono. Entonces, a partir de eso, podemos sumar las tres cantidades para obtener los moles totales. Déjenme quitar, ¿verdad?, el documento y ponerle enfocar al video. Me parece que sí se ve bien. La computadora es la que está tapando. Tal vez no. Bueno. El ventilador hacia acá. Y pues bueno, vamos a sumar entonces las tres cantidades. Moles 1, habíamos calculado que era 0.5625. Moles 2 es 0.5 y moles 3 es 0.27. Quiero ver si lo guardé. No lo guardé. 12 entre 44. Shift Store C. Entonces sería moles 1 más moles 2 más moles 3. Perdón, más moles 3 me va a dar 1.3352. 27. Moles totales es igual a 1.3352 mol. Y con eso podemos calcular nuestras fracciones parciales. La fracción parcial del metano sería los moles de metano sobre los moles totales. Los moles de metano era 0.5625 y los moles totales es 1.3352. Vamos a ver. Guardemos esto al D. Sería entonces moles de metano entre moles totales es igual a 0.421. Y le voy a regalar un decimal más, 3. Van a notar que se me cancelan los moles, así que la cantidad, la fracción molar es adimensional. Repetimos lo mismo para el etano, y sería 0.5 mol entre 1.3352, y sería 0.5 entre 1.3352, y me va a dar 0.3744, etcétera. Voy a redondear. 0.3745. Y por último, la fracción molar del dióxido de carbono, tenemos dos opciones. La opción número 1 es hacer el mismo cálculo, ¿verdad? Moles de dióxido de carbono entre moles totales. Y la opción número 2 es aprovecharnos de la propiedad de las fracciones molares, que si le resto a 1 el resto de las fracciones molares, me tiene que quedar la fracción molar faltante. Independientemente de cuál método hagan, deben llegar a la respuesta. Y en este caso, punto 27 entre 1.33 sería punto 2042, 5. Así que técnicamente debo redondear a 43. Aunque 42 es mejor para que la suma de 1. Sí, pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Podemos hacer lo mismo para las presiones? Calcular dos parciales y restársela a la total. Sí,
Solo que Ah, sí tenés que tener cuidado que es a la presión total, ¿verdad? No es a la presión sí. parcial. No es a uno, mejor dicho. Ah, y esa era la pregunta que tenías al final de la sesión anterior que se me había olvidado. Esa era. Va, chivo, pues entonces estamos bien. Si hacen esta resta aquí, les va a dar punto 2042. Realmente da lo mismo para propósitos prácticos. Entonces, vamos a utilizar estas cantidades para el cálculo de la presión parcial. Aquí, pues, creo que debería aprender a aprovechar yo el espacio, pero bueno, ni modo. Vamos a ir a la siguiente página. Quiero ver, voy a dejar quieto esto un ratito para que, pues, le puedan tomar captura de pantalla. No sé que también se verá la calidad porque lo veo algo borroso ahorita. Va. Entonces, sería presión parcial 1 es igual a fracción molar 1 por presión total y así sucesivamente. Presión parcial 2 sería fracción molar 2 por presión total y presión parcial 3 sería pues fracción molar 3 por presión total. Pero lo que tenemos desde el ejercicio, ¿verdad? Al principio, tenemos que la presión que nos dan son 500 milímetros de mercurio manométrica. Entonces necesitamos para poder aplicar esto, calcular la presión absoluta. O sea, en todas las ecuaciones, sea pavo norte, sea ley de Boyle, sea ley de Gay-Lussac, sea ley combinada, sea ley de Dalton, en todos esos vamos a utilizar la presión absoluta. La presión manométrica no es la presión absoluta, así que pues le tenemos que sumar una atmósfera. Entonces, presión sería igual a presión manométrica más presión atmosférica. Y entonces me va a dar 1260 milímetros de mercurio. Y entonces tendría yo presión parcial 1 es igual a fracción molar 1 por presión total. La fracción molar 1 que habíamos calculado era 0.4213 por 1260. Uy, perdón. 1260 milímetros de mercurio. Cuando no ponen las unidades me enojo. No, entonces sería así, ¿verdad? 0.42 por 1260. Y eso me va a dar 530.8085. Dejémosle solo un decimal al final que los milímetros de mercurio son bien pequeños. Así que sería 530.8 milímetros de mercurio. Repetimos lo mismo para el etano. Entonces la presión parcial del etano, perdón, la fracción molar del etano era 0.3745 y eso lo multiplicamos por 1260. Entonces sería este, 0.3745 por 1260. Me va a dar 471.8. 471.8 milímetros de mercurio. Y la presión 3, o la presión parcial 3, sería fracción molar 3, o sea, del dióxido de carbono, por presión total. Tenemos que la fracción molar de dióxido de carbono, 0.2043, o 73, creo, sí, 43, por 1260 milímetros de mercurio. Sería así. Punto 2042 por 1260. Me va a dar 257.36. Lo voy a dejar como 257.4.
o porque estoy redondeando, ¿verdad? Y la suma de estas tres me debe dar 1260. Alternativamente, yo tengo que presión 1 más presión 2 más presión 3 debe ser igual a la presión total. Entonces la presión 3 debe ser igual a la presión total menos la presión 1 menos la presión 2. Entonces sería 1270 menos 530.8 menos 471.8 y va a resultar que eso les tiene que dar 257.4. Método alternativo que sirve para ahorrarse, ¿verdad?, esta última operación. Aunque no digamos que estamos ahorrando mucho, así que la ventaja que yo le asigno a esto es que tienen una manera de comprobar su respuesta. Así, si suman estas tres, les tiene que dar la presión total. Entonces, si les da eso, significa que está bien. Preguntas, correcciones, consultas que quieran hacer. Y hagamos el último problema. A todo esto, pues creo que nadie terminó preguntando sobre el problema en sí. Así que pues pongamos el documento de Word. Y pues veamos cuál era el otro problema que pensé que era importante. Ya hicimos el problema 3, ya hicimos el problema 6, ya hicimos el problema 5. Y ya hicimos, no, el problema 1 no lo hicimos, pero la verdad no es la gran cosa. O de hecho, tal vez sí merece que lo toquemos. Entonces, problema 1. Un gas ocupa un volumen de 23 centímetros cúbicos cuando la presión manométrica es de 560 milímetros de mercurio a una temperatura de 70 grados Celsius. ¿Qué volumen ocuparía el gas cuando su temperatura se ve reducida a un quinto de la inicial? Aquí, pues, lo que tienen que observar es que solo está hablando de que la temperatura se reduce, la presión no se altera. Si la presión no se altera, la ley que gobierna ese proceso va a ser la ley de Charles. Entonces vamos a trabajar con la ley de Charles. Entonces, vamos a comenzar a plantear el ejercicio. Déjenme comenzar a dibujar nada más. Sería pues un gas, está en un recipiente. Entonces, en ese recipiente tiene un volumen inicial de 23 centímetros cúbicos, una presión inicial, entre comillas, de 560 milímetros de mercurio manométrica, una temperatura inicial de 70 grados Celsius. Entonces me dice que la temperatura 2 es un quinto de la temperatura 1. La presión no me dice que cambia, así que puedo suponer que es constante. Entonces me va a preguntar cuánto es el volumen. Pues a lo que voy con esto, o sea, esto es básicamente una pregunta capciosa. Vamos a poner el video otra vez. Porque más de alguno de ustedes, quizás no estoy poniendo dedos ni nada, ¿verdad? Acuérdense, como esto está gobernado por la ley de Charles, entonces por la ley de Charles, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, de P2, por cierto. Entonces, B2 es igual a B1 por T2 sobre T1. Entonces, si ustedes se van a lo chuco y dicen, la temperatura 1 es 70, entonces la temperatura 2 debe ser 14, porque 14 es la quinta parte de 70. Si se fueron así, nos lo llevamos en chuco a ustedes. Y pues cayeron en nuestra carta de trampa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer correctamente? Lo que tienen que hacer correctamente es sumarle 273 y eso me va a dar 343 Kelvin. Entonces la temperatura 2 es un quinto de 343 y pues un quinto de 343 pues me va a dar 70 y ficha, ¿verdad? 60.68.6.
68.6 Kelvin. Y entonces en mi ecuación voy a tener volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2, 68.6 Kelvin, entre 343 Kelvin. Por cierto, más de alguno de ustedes lo estará pensando que hay una mejor forma de hacerlo. Espérenme tantito. 23 por 68.6 entre 343 me va a dar 4.6. 4.6 centímetros cúbicos. Y esa es nuestra respuesta definitiva. Va. Entonces, la pregunta 1 no está difícil. Es el truco, ¿verdad? De que cuando decimos la quinta parte de la temperatura, eso se refiere a la temperatura absoluta. Así que si alguno de ustedes le pone 14 Celsius y se va en chuco, lo va a tener malo. Entonces, lo tiene que meter en Kelvin. Ahora bien, si ustedes pueden procedimientos algebraicos, ni siquiera necesitan hacer eso. Porque si tienen B2 es igual a B1 por T2 entre T1, entonces sería B1 por 1/5 de T1 sobre T1. Entonces me queda B1 sobre 5, o sea que sería 23 sobre 5, que me va a dar también 4.6. Y si lo hacen así o lo hacen así, está bien. Pero si le meten Celsius, va a estar mal. ¿Verdad? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas sobre este ejercicio, pues hagamos el que nos queda. Al final les termine quitando todos los ejercicios de la guía. Voy a ver si termino redactando una guía nueva mañana para que puedan trabajar por su cuenta. Entonces, pongamos otra vez el documento de Word. Y pues lo que nos queda sería el ejercicio 2 y el ejercicio 4. El ejercicio 2 no es la gran cosa si se sabe la fórmula. Pero si no se la saben, pues ya es un poquito más creativo. El ejercicio 4 sería el último que haríamos entonces. Ya estoy algo cansado, pero bueno. Un gas ocupa un volumen de 15 litros en un contenedor rígido a condiciones de 2 atmósferas y 25 grados Celsius. Si calentamos el contenedor a 50 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión dentro del recipiente? Entonces, aquí, volumen 15 litros, presión 2 atmósferas, temperatura 25 grados Celsius. Entonces, se calienta, temperatura 2, 50 grados Celsius, presión 2, nadie sabe, y volumen es constante porque es un recipiente rígido. Si me hubiera dicho un recipiente de émbolo, cilindro y émbolo, entonces ahí no sería rígido. Hay que leer bien, ¿verdad? Para evitar que nos agarren curva los conceptos. Ok, entonces esto, al igual no. A diferencia del problema anterior, este va a estar juzgado por la ley de Gay-Lussac. Entonces sería P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Entonces, P2 es igual a P1 por T2 sobre T1. En donde, ¿qué tienen que tener cuidado? Que la presión debe ser absoluta y la temperatura debe ser absoluta.
En el caso de la presión, si ustedes leen bien el enunciado, solo dice que el contenedor se encuentra a condiciones de 2 atmósferas, así que ustedes pueden suponer sin ningún problema que la presión es absoluta. No hay problema. Si les hubiera dicho el manómetro del recipiente marca 2 atmósferas, eso sería presión manométrica y entonces tendrían que sumarle una atmósfera adicional para que diera 3 atmósferas. Y en el caso de la temperatura, convertir a Kelvin, pues no es más allá de sumarle, ¿verdad? 273, pues me va a dar 298 Kelvin y 323 Kelvin. Por cierto, este es otro ejercicio diseñado para que se vayan en chuco los que no hacen caso, porque si ponen los valores en Celsius, 50 entre 25 les va a dar 2, 2 por 2, 4, da 4 atmósferas. Qué valor más bonito. Valor bonito, pero está mal. Entonces, presión 2 sería 2 atmósferas por temperatura 2, 323 Kelvin, entre 298 Kelvin, que sería la temperatura inicial. 2 por 323 entre 298. Eso me va a dar 2.16, etcétera. Le voy a poner 2.17. 2.17 ATM. Se me van a ir los Kelvin, ¿verdad? Y me va a quedar ATM. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Preguntas, consultas, dudas, algo que quieran agregar. Quedan unos cuantos minutos. El otro ejercicio no tengo ningún interés en hacerlo porque sé que lo pueden hacer ustedes con mucha facilidad. Y créanme, tengo suficiente confianza en ustedes para ese. Pero como tenemos tiempo todavía, aquí es donde si ustedes tienen dudas con alguno de los ejercicios de su taller 2 de gases, menciónenme en qué grupo están y lo podemos poner. Si la temperatura se las damos en Fahrenheit, hay que pasarla a Celsius y luego a Kelvin. Sí, sería correcto. Porque como todos los cálculos deben ser siempre en Kelvin, entonces deben convertir a Kelvin. No tenemos a la mano, podríamos sacarla, pero no tenemos a la mano una conversión directa de Fahrenheit a Kelvin. Personalmente, no me parecería útil tener una conversión directa, pero pueden simultanear las ecuaciones y deducir una por su cuenta si así lo desean. Pero lo más sensato sería cabal, ¿cómo se dice? Lo más sensato sería lo de, ay, me distraje con la otra pregunta. Pasarlo primero a Celsius y pasarlo después al Kelvin. Tengo otra pregunta. El ejercicio de las masas molares en manera decreciente. Va, déjame abrir el Edmodo. El Edmodo no, el aula digital, perdón. Déjame abrir el aula digital. Grupo 5. La razón por la que les pregunto el grupo es porque como no todos tienen las mismas preguntas, entonces necesito una guía para encontrar la dichosa pregunta. A ver, evaluaciones, taller parte 2, intentos, ordenar por apellidos, Hernández, Guzmán, revisión del intento. Creo que voy a quitar mi cámara. Stop video, Zoom, share screen. Bueno, todavía no, porque va a salir la nota.
Espérense. Sería esta, la velocidad de difusión. Entonces, va hoy sí. Sería entonces share screen, Opera. Esa es la pregunta a la que te referís, me imagino, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la pregunta? Las relaciones de las velocidades de difusión de tres gases son las siguientes. La velocidad A es 0.5 veces la velocidad B y la velocidad C es 0.3 veces la velocidad B. Al ordenar de manera creciente las masas molares de estos gases, el orden correcto sería, y pues de manera decreciente quiere decir que el primero sería el más pesado, el segundo sería el medio y el tercero sería el más liviano. Entonces, la compañera contestó CBA y pues se la puso incorrecta. Vamos a ver cuál es la correcta. Quizás sí voy a tener que poner la cámara otra vez, ¿verdad? No, me quiero ver. Creo que en este espacio me va a alcanzar. No, ¿saben qué? Lo voy a hacer aquí mismo porque no quiero encender la cámara otra vez. Texto. Entonces, para saber quién es ¿cómo se dice? Tengo que mover esto. Sí. Para saber quién es más pesado, tenemos que hablar de quién se mueve más lento. Entonces, pues, si nosotros pues vemos velocidad A es 0.5 velocidad B, quiere decir que en términos de velocidad, la velocidad de A es menor que la velocidad de B. O sea que A es más lento que B. Esa sería primera suposición. Luego, segunda suposición, la velocidad de B, de C es 3 veces la velocidad de B. Entonces, la velocidad de C es mayor que la velocidad de B. Entonces, B es más lento que C. O pueden decir que C es más rápido que B, no importa cómo lo razonen. Pero si ustedes juntan esto en un argumento, si A es más lento que B y B es más lento que C, entonces A es más lento que B y ¿quién es más lento que C? Sería eso. Y pues, según nuestra ecuación, como A es el más lento, quiere decir entonces que A es el más pesado y C es el más liviano. Y por lo tanto, el orden de las velocidades, de las masas molares sería masa de A es mayor que la masa molar de B y es mayor que la masa molar de C, haciendo que la respuesta correcta en este caso sea el literal B. Si a alguien más de ustedes le salió la misma pregunta, pues pudo haber venido en un orden diferente. Quiero ver cómo puedo, no importa cómo lo ponga, se va a ver chafa. Tal vez así. Contesta eso tu duda sobre este ejercicio. Va, chido. En la sesión de consultas del miércoles pueden venir con estas consultas del taller, ¿verdad? Para que aclaremos eso, aparte de las consultas de los ejercicios que ustedes tengan en mente. Pregunta en el chat, ¿verdad que los links aún no están calificados? Pues como anoche califiqué el primer taller, dije voy a hacer el segundo taller y comencé, pero después de 5 talleres me rendí porque el asunto es que pudiera sumar muy fácilmente los puntos. El problema es que hay unas cuantas preguntas que están mal contestadas en la base de datos, o sea que las tengo que corregir yo manualmente. Así que tengo que revisar taller por taller, pregunta por pregunta, quiera o no quiera. Cuando esté revisado, yo les voy a avisar y su calificación va a ser la suma de los puntos de los 4 problemas.
ignoren el punto del último problema, porque como el último problema solo era poner el link, se las va a poner mala siempre porque le pusimos una respuesta X, ¿verdad? Entonces, esa siempre se las va a poner mala, por lo tanto, es imposible tener 11 puntos. Así que ustedes consideren, en vez de base 11, consideren base 10. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, las 4 preguntas buenas, van a tener 10 puntos acumulados de 10, no de 11. O sea que la nota que les va a dar el aula digital no es la nota correcta. Ustedes quieren los puntos totales, no la nota correcta. ¿Entienden? Fíjate que ya no puedo realizar el ejercicio porque ya no tengo tiempo. Me vas a tener que consultar el miércoles. O por lo menos mandámelo al correo. O sea, eso lo invito a todos, ¿verdad? Si tienen dudas sobre los ejercicios del taller, mándenmelo al correo con captura de pantalla y lo voy a atender pues cuando tenga tiempo, ¿verdad? En el transcurso de hoy y mañana. Ahorita pues ya no puedo, ¿verdad? Apúrate, apúrate, apúrate. Sí, me puedes consultar el correo, pero como voy a estar calificando, no te garantizo que pueda contestar a tiempo, ¿verdad? Siempre. Entonces, pues, con eso me despido, ¿verdad? Gracias por su asistencia. Espero consultas por correo, espero preguntas por aula digital, solo que para propósitos de esto es mejor que me escriban al correo y pues, métanle ganas, ¿verdad? O sea, ánimos, muchachos. Nos vemos, bueno, tal vez no nos vemos, pero estamos en contacto. Mm.